Bienvenido a nuestro canal de YouTube, La Esfera Pública, periodismo ciudadano, periodismo cultural. Vamos a hablar con el escritor Juan Barreto. Juan Barreto, has escrito algunas novelas, has escrito poesía. ¿Cuál es tu trabajo fundamental en la literatura venezolana y particularmente la trujillana, donde reside actualmente? Bienvenido a nuestro espacio cultural. Gracias, Alberto. Un placer estar aquí en la esfera pública contigo. Bueno, hablar de la obra personal es hablar de un proceso de escritura que creo que viene desde la infancia. La poesía reúne al niño, al mago, al primitivo. Sobre todo mi obra es poética, ensayística. Tengo 18, 20 libros. 6 de ellos son de poesía. Me parece que la poesía es el canto más antiguo de la tierra. Y justamente uno de mis libros de ensayo se llama Región Poética, es sobre la obra poética del gran Ramón Palomares, que analizo en ese libro toda la obra poética para el entonces, desde su primer libro, El Reino, hasta Alegres Provincias. Tengo algunos libros de ensayo, un libro que fue mi tesis doctoral que se llama El mundo de los ídolos rotos, que trabaja esa novela desde el punto de vista de la semiótica de la cultura, esa novela de Manuel Díaz Rodríguez, publicada en 1901, Ídolos rotos, que debe leerse como una de las novelas fundamentales de la literatura venezolana. Otros ensayos, Derecho a la Imaginación, es un libro que para mí es muy importante porque entre la realidad y los sueños recorre la historia de Venezuela. Casadoble, Memorias de una casa amenazada, Memorias breves de una casa amenazada, me parece un libro de ensayo que trata de observar el proceso político de Venezuela y fundamentalmente me detengo en el bloqueo de 1902, que se ha escrito muy poco en el sentido de cómo las potencias se ponen de acuerdo para defender sus intereses sobre cualquier país. Ese era el bloqueo cuando Cipriano Castro, cuando los andinos estaban en el poder. Bueno, Domingo Alberto Rangel ha escrito, ¿no? El viejo ya desaparecido, buen escritor. Los andinos al poder es importante, allí yo me refiero a ese libro brevemente, pero en todo caso lo que quiero mostrar es en el proceso político venezolano se repiten las ecuaciones y es necesario un debate que nos permita salir de lo que yo llamo la guerra civil entre venezolanos y de la guerra bipolar entre dos lados, que si no se supera vamos a estar allí 1000 años, Oberto, dando vueltas en ese aspecto. Hablo en otro libro sobre la paraideología, el conflicto ideológico. La sociedad venezolana se ideologizó. Si tú eres de una ideología distinta a la mía, sencillamente yo uso tu ideología para combatirte, para combatir tu forma de ser, tu visión de mundo, para decirte basura, qué sé yo, escuálido, lo que tú quieras. Entra la descalificación y no realmente la paraideología que raya en la cultura de la descalificación y el chisme y que propende a lo que podemos llamar la sociedad policial, que debe debatirse. La sociedad venezolana es profundamente libertaria, es profundamente igualitaria, pero sin embargo se han introducido mecanismos de control, lo que podemos estudiar desde la biopolítica, que permite observar cómo el panóptico, cómo la vigilancia, cómo el discurso político, entre comillas, o la retórica política, da vuelta sobre un conflicto, lo que yo llamo guerra civil prolongada, un poco para emular la tesis política del PRB, de la cual fui militante,
que señala de la guerra popular prolongada, que hay una guerra civil que nos divide cotidianamente, porque esa guerra civil ha pasado, Berto, al terreno de lo simbólico y de lo imaginario, ¿ok? Que pasa por el vaciamiento de lo simbólico y de lo imaginario para llegar a una perversión que podríamos discutir más adelante, que son los discursos y los mensajes controlados, donde mi respuesta está incorporada. Un discurso que ya contiene mi respuesta porque, según Bataille, está hecha en base a un doble sentimiento, atracción y repulsión. Entonces, fíjate tú cómo escribir sobre esto, cómo reflexionar sobre esto. Entonces traigo una propuesta de un maestro universal trujillano, Mario Briceño Iragorri, que nos habla de la necesidad de zonas de comprensión, donde nos encontremos, donde dialoguemos con franqueza y nos respetemos para que comprendamos lo que nos está pasando. Nadie está discutiendo con profundidad lo que nos está pasando. Claro, ahora cuando tenemos esa descalificación que se hace del otro, que no está conmigo, hay una manipulación, pero además también falta de argumento, y la falta de argumento es falta de preparación. No tenemos escuelas de liderazgo, no tenemos formación de cuadros políticos en estos momentos, y una sociedad cada vez más caótica, más llevada a una situación donde ya el político de hoy en día no es aquel intelectual que teníamos antes, que nos enseñaba, que nos daba algunas cosas. De eso pudiera referirnos, por ejemplo, a ese escritor francés, no sé si es Guy Debray o alguien que hablaba de la sociedad del espectáculo. Pero también pasamos a lo que dice también Max Weber sobre el político y el científico, ¿no? Cómo el político debe escuchar al científico, no que el científico le diga qué es lo que va a hacer, sino cuando te pronuncias sobre algo, cuando haces algo, cuáles son los escenarios que van a presentarse en ese momento. O también pudiéramos hablar de Karl Popper, también esos alemanes que estudiaron muy bien, también la política, la sociedad abierta y sus enemigos. Y pasamos entonces en América Latina y lo que estamos viviendo los venezolanos hoy en día, de una situación donde no hay debate, sino que hay descalificación. Porque la descalificación viene cuando no hay argumento, cuando se desconoce qué es la ciencia política, el tema del liderazgo tan importante que lo planteaba el maestro Prieto y grandes dirigentes. Casualmente en estos días que estaba cumpliendo, creo que 93 años de nacimiento y falleció en el 2019, aquel personaje chico que fue médico del MEC, fundador de Acción Democrática, como el indio Paz Galarraga. Sí, traes a colación algunas ideas y varios autores que me hacen recordar a Karl Appel cuando habla de la sociedad de la comunicación. Nosotros estamos viviendo una sociedad de la incomunicación, es decir, pequeños ombligos múltiples que representan a esos sectores que compiten por la representación, por el lugar de la representación, siempre diciendo que el otro no es importante, que el otro que ocupa mi lugar lo desafío para yo ocupar su lugar, para desplazarlo. Hay una guerra constante por la representación que debe ser analizada por el escenario, pero hay una especie de vaciamiento, de falta de argumento, una retórica del vacío, una retórica que debe ser entendida como, y esto es muy delicado lo que voy a decir, como la derrota de todos los proyectos de izquierda y los proyectos de derecha en Venezuela están derrotados, es decir, no existen proyectos. Pero no significa esto que no exista pensamiento. Por ejemplo, yo creo que hay que reivindicar profundamente el pensamiento de Simón Bolívar, que es la base epistemológica de la nación. Simón Bolívar es la base epistemológica de la nación y del continente, con su gran proyecto, la Gran Colombia, que es la
primera gran utopía que se vive para construir posteriormente una república que fueron diezmadas, y ya sabemos por quién y en qué proceso fueron diezmadas las repúblicas. Aquí no hay república, aquí se disolvió el gran proyecto de las repúblicas libres, democráticas, populares, eso está disuelto. No hay república. Entonces, ¿qué existe? Una lucha por la representación. Entonces, los espacios de discernimiento desaparecen. Fíjate tú la gran debilidad de una sociedad sin espacio de discernimiento, donde lo veamos, que discutamos, que nos pongamos de acuerdo sobre la nación venezolana. Eso no existe. Son lugares de representación y de lucha por la representación, donde cada quien no escucha al otro y quiere tener la razón. Entonces, por eso el concepto de guerra mediática debe ser llevada a lo de guerra cultural, es decir, una guerra entre nosotros para ver quién se identifica mejor para imponerse sobre los demás. Bueno, ya para terminar, para culminar, por el tiempo, el tema, fuiste dirigente estudiantil, estuviste o has estado en el PRB, ese proyecto del comandante Douglas Bravo, pero además allí también pudiéramos hablar de tu pase por allí. Lo último que se había hecho era un proyecto de tercer camino, después de transitado todo esto. ¿Sigue Juancho en un tercer camino? ¿Cree Juancho cómo podemos cambiar la sociedad? ¿Cómo podemos cambiar el sistema que tenemos? ¿Y por dónde puede enrumbarse el país? Porque cada vez vemos como más atraso y no realmente hacia lo adelanto. Se violenta la libertad de expresión, se violenta el derecho a debatir y a participar, como dice el artículo 62 de nuestra Constitución. El derecho a la vida, el derecho a vivir en comunidad, el derecho de respetar el individuo, a la persona, el derecho a la fraternidad, que es una de las consignas más importantes de la Revolución Francesa por allá en el siglo XVIII, el derecho a la libertad, el derecho que desaparece porque no se defiende y no se practica. Necesitamos volver al derecho, necesitamos volver al deber profundo espiritual de los pueblos donde reside una gran sabiduría. Por eso reivindico una de las tesis fundamentales del PRB Tercer Camino, que son los espacios convivenciales de la libertad. Si no somos libres no podemos hacer mayor cosa. Aquí se propende a la esclavitud ideológica, al control, al miedo, a la disipación de las organizaciones populares, que no permitan, por supuesto, que nos veamos las caras, que establezcamos criterios que estén por encima de los intereses partidistas, que los intereses comunes, que los intereses de la comunidad estén por encima de los intereses partidistas. Yo soy cofundador del Tercer Camino, y por razones que no vienen al caso, no estoy en esa organización, pero el tránsito a la esperanza, a la utopía, aquello que nos invita a luchar cada día espiritualmente en la práctica diaria, cotidiana, académica, política, psicológica, cultural, es importante que lo entendamos, pero debatiendo, conversando con el otro. Hacen falta espacios y zonas de comprensión, de diálogo, de encuentro, pero porque nos va ganando la estrategia de la división. La estrategia de la división de los pueblos, porque los pueblos reunidos, creando, son extraordinariamente profundos. En cambio, vivimos una superficialidad de pueblo, lo que el propio Mario Briceño Lagorri llamaría crisis de pueblo, no crisis del pueblo, sino no hay pueblo, no hay profundidad en el diálogo, en la vivencia cotidiana, que genere organizaciones de vida, que genere formas de vida y formas de representación, formas de narración que tengan que ver con la gente. Todas estas formas fueron llevadas a formas de poder y de control, ¿ok? Entonces vuelvo al problema del lugar de la representación. Nosotros debemos luchar, Roberto, por tener una representación
para escuchar, para escucharnos, para ver, para mirarnos, que nos permita la reunión para salir de este marasmo que yo llamo guerra civil prolongada entre venezolanos. Mensaje sin destinatario. Mensajes con destino. Con destino. Por Muchas supuesto. gracias al Gracias a ti, escritor gracias a ti. Un y placer, profesor un placer. Juan Barreto. Un Si placer. te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube.